Buen día, doctor, compañeros y compañeras. Frente a ustedes actualmente, mi tema de exposición es la médula espinal, las sustancias blancas y las semillas descendentes. Bien, en la médula espinal, bueno, estudiamos las clases pasadas la configuración de la médula espinal, las vías descendentes, y en esta ocasión hablaremos sobre las vías descendentes. Debemos tener en claro que las vías descendentes van a tener como característica principal que van a ser plenamente motoras, es decir, van a inervar y van a ayudar a la locomoción y el movimiento de los músculos esqueléticos. Las neuronas motoras situadas en las columnas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal van a enviar axones hacia el músculo esquelético para de esta manera poder inervarlo. Esto se va a realizar a través de las raíces anteriores de los nervios espinales. Muy bien, a estas neuronas, es decir, a las neuronas motoras, se les suele denominar también como neuronas motoras inferiores. Bien, estas neuronas van a ser bombardeadas constantemente por impulsos nerviosos que proceden, en dados casos, desde la corteza cerebral. Van a atravesar también el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y en efecto la médula espinal, hasta que, bueno, salga por las raíces anteriores del nervio espinal y de esta manera formar parte de la vía final común en relación con los músculos esqueléticos. Bien, a continuación está la organización anatómica. Antes de pasar a hablar sobre los tractos descendentes, los tractos motores de la médula espinal, debemos de tener en cuenta o de diferenciar las diferentes partes que forman a las vías sensoriales, es decir, el cuerpo neuronal se va a dividir en diferentes fracciones, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal y también cuando sale esta por los nervios espinales. En primera instancia, bueno, vamos a tener una división que son las neuronas de primer orden, las neuronas de segundo orden y las neuronas de tercer orden. Estas neuronas se van a disponer de la siguiente manera. Las neuronas de primer orden van a tener como característica que su soma neuronal se va a encontrar en la corteza cerebral. En esta imagen esquemática podemos ver a una neurona, esta vendría a ser su cuerpo neuronal situada en la corteza cerebral. Esta va a descender y atravesar las estructuras que ya se mencionaron, y la neurona de primer orden va a terminar justo antes de realizar la sinapsis en la sustancia gris, en las columnas anteriores de la sustancia gris. Allí van a haber neuronas específicas que estudiaremos más adelante, que se van a encargar de este tipo de sinapsis. Bien, entonces de este punto al punto de acá vendría a corresponder a la parte de las neuronas de primer orden. Las neuronas de segundo orden corresponderían a aquellas, o son la continuación de la neurona de primer orden. Su cuerpo axonal va a ser relativamente corto en relación a la neurona de primer orden, si nos podemos dar cuenta. Esta se va a encontrar localizada aquí y va a finalizar en el comienzo del axón de las neuronas de tercer orden, que vendrían a ser esta de aquí. La neurona de tercer orden es aquella que va a tener íntima relación con el músculo esquelético y el que donde va a terminar el impulso nervioso y va a inervar al músculo, propiamente dicho. Bien. A continuación, los tractos descendentes. Existen diferentes tractos motores, y estos suelen ser agrupados de diversas maneras. La más reconocible es agruparlos por dos grupos, los tractos piramidales y los tractos extrapiramidales. Los tractos piramidales también son denominados corticoespinales, y estos van a ser de dos tipos, laterales y anteriores. Los laterales son aquellos que vemos en esta imagen aquí, un lateral, el siguiente, bueno, derecha e izquierda respectivamente, y los tractos piramidales anteriores son estos que vemos en esta posición de aquí, por la cisura anterior de la médula espinal. Bien. Los tractos extrapiramidales van a ser todos aquellos que no son los piramidales, lógicamente. Dentro de ellos, bueno, en el cordón lateral de la médula espinal vamos a encontrar en íntima relación con el tracto corticoespinal lateral al tracto ruboespinal, que es este que vemos aquí y vemos aquí. Y en la región anterior vamos a encontrar el resto de tractos, que van a ser el oligoespinal, al tracto vestíbuloespinal y al tracto tectoespinal. Bien, y bueno, en su otra parte. Y otra de las características, bueno, de este corte transversal de médula espinal es que las terminaciones de las neuronas, podemos ver aquí una imagen donde, bueno, después de que las fibras nerviosas llegan al final de los tractos, sea cual sea, estos se van a dirigir hacia las columnas grises anteriores de la médula espinal, que correspondería a esta parte de aquí,
por donde van a salir las neuronas inferiores, que son estas las que les mencionaba, que van a tener íntima relación con el músculo esquelético. Esta vendría a ser las raíces anteriores de la médula espinal, por donde pasan estas neuronas. A estas neuronas también se les suele denominar como neuronas motoras inferiores, mientras a las neuronas que provienen desde las estructuras supraespinales o de los núcleos supraespinales se les suele denominar también como neuronas motoras superiores, es decir, las que están por encima de la médula espinal. Ahora bien, tenemos el primer tracto, que es el tracto córtico-espinal. Bien, las fibras nerviosas o las haces nerviosas de este tracto van a provenir de unas células denominadas células piramidales. Estas células se van a encontrar localizadas en la corteza cerebral, bien, en la quinta capa de la corteza cerebral. Recordemos que la corteza cerebral tiene 6 capas. Bien, entonces, 2/3 de las células piramidales que van a emanar los axones y los haces van a estar localizadas en las circunvoluciones precentrales, y el otro tercio va a estar localizada en las circunvoluciones poscentrales. Bien, entonces, cuando las células piramidales que se encuentran aquí en la corteza, como ya lo mencioné, estas van a salir de las capas de la corteza cerebral y se van a dirigir hacia la corona radiada, que es esta región que podemos observar aquí. Bien, es decir, el trayecto de estas haces va a ser descendente, pasará por la corona radiada y posteriormente va a atravesar o a cruzar por el brazo posterior de la cápsula interna, que es esta región que podemos ver aquí. Entonces vemos cómo la fibra nerviosa avanza desde la corteza cerebral, la corona radiada y el brazo posterior de la cápsula interna. Posterior a ello, las fibras nerviosas, su recorrido se va a describir de la siguiente manera. Tiene que atravesar la siguiente estructura neuroanatómica, que de arriba hacia abajo va a ser el mesencéfalo. En esta región, bueno, las fibras nerviosas van a seguir descendiendo y se van a cruzar por las dos quintas partes centrales del pedúnculo del mesencéfalo, que es esta región que podemos observar aquí. Entonces atraviesa el pedúnculo del mesencéfalo y va a llegar hacia la protuberancia. Una vez que llega a la protuberancia, podemos observar que, mira, en esta imagen esquemática vemos a una fibra nerviosa como una sola unidad, pero cuando llega al nivel de la protuberancia, estas fibras nerviosas van a empezar a separarse y a formar como unas pequeñas hileras así. Bien, y van a atravesar de esa manera a la protuberancia anular. En esta otra imagen podemos observar cómo el recorrido se ha llevado desde la corteza cerebral hasta la protuberancia anular. Por esta región de aquí pasó el mesencéfalo, protuberancia anular, estamos aquí. Entonces, pasó la protuberancia anular y va a llegar a la siguiente porción, el tallo encefálico, que es el bulbo raquídeo. En esta parte, los autores suelen dividir al bulbo raquídeo en dos porciones, una superior y una inferior. Esto, pues, habíamos mencionado que cuando atraviesa la protuberancia lo hacen diferentes haces, es decir, en diferentes fibras. Aquí solo se ve una, pero son algunas, ¿bien? Y cuando pasa la protuberancia, estas fibras van a empezar a reunirse nuevamente y a ensancharse. Y aquí van a formar una estructura neuroanatómica muy importante denominada pirámide. Bien, las pirámides de los tractos córtico-espinales. Estas pirámides son importantes, pues, bueno, es una de las razones por las cuales a los tractos córtico-espinales se les denomina también tractos piramidales. Recordemos la división que mencioné antes, tractos piramidales y extrapiramidales. Entonces, a esta altura, a la altura del bulbo, en la región superior, se va a formar las pirámides y, bueno, van a descender hacia la porción inferior del bulbo. En esta parte de aquí, el trayecto de las fibras nerviosas del tracto corticular va a sufrir una pequeña variante. Esquemáticamente el descenso sería vertical, si podemos darnos cuenta, ¿bien? Entonces en esta región va a ocurrir un cruzamiento de las fibras nerviosas, el cual se denomina técnicamente como decusación. Entonces en este punto, según varios autores, un 90 u 80% entre ese rango de fibras nerviosas correspondientes a los tractos córtico-espinales van a cruzar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha respectivamente. El otro 10% va a seguir su trayecto esquemáticamente vertical, como podemos observar aquí. Bien, entonces, en ese sentido podríamos decir que las fibras nerviosas que cruzaron hacia el otro lado, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda, que hicieron la decusación, van a formar al tracto piramidal o córtico-espinal lateral. Bien, es el que podemos ver aquí, para que no nos perdamos, este de aquí. Bien, entonces, las fibras que lograron decusar van a formar el tracto córtico-espinal lateral.
son el 80-90%, y las fibras que no, que siguen su recorrido esquemáticamente vertical, van a formar a los tractos corticoespinales anteriores, que son esos que vemos aquí, recuerden, anteriores y laterales. Entonces, las fibras que lograron decusar y que, bueno, están formando el tracto corticoespinal lateral, van a dirigirse, recordemos que aún estamos en el bulbo, en la médula espinal, por las columnas laterales, las columnas blancas laterales de la médula espinal. Bien, mientras que las fibras nerviosas que no lograron decusar, es decir, el 10% que sigue su recorrido descendente vertical, van a dirigirse hacia la médula espinal por las columnas blancas anteriores de la médula espinal. Bien, entonces, las fibras que no lograron decusar, a diferencia de las que sí lograron decusar, no se van a encontrar en toda la médula espinal, es decir, en todo el trayecto. Las fibras corticoespinales anteriores solamente van a llegar hasta la porción cervical, sus fibras, y hasta la porción torácica superior. En estos puntos, el final de estas fibras van a empezar a dirigirse hacia las columnas anteriores grises de la médula espinal, para de esta manera hacer sinapsis con neuronas internuciales, que son las neuronas que mencionaba precedentemente, y es en este punto donde, bueno, se va a formar la neurona de tercer orden y va a salir de la médula espinal a través de las raíces anteriores de los nervios cervicales, para de esta manera inervar a los músculos o a tejido o órgano, músculo, diana, ¿bien? Mientras que las fibras corticoespinales laterales, estas fibras corticoespinales laterales sí se van a encontrar dispuestas en todo lo que es la médula espinal. Bueno, asumiendo que la médula espinal llega de aquí hasta acá, bueno, corresponderá a todo el trayecto de la médula espinal, y bueno, en sus diferentes extractos correspondientes van a empezar las fibras terminales a dirigirse también hacia las columnas grises anteriores de la médula espinal, para de esta manera hacer sinapsis con las neuronas internuciales y, bueno, dirigirse hacia el exterior a través de las raíces anteriores de los nervios cervicales para inervar a las células, al tejido, en este caso músculo diana. Eso en cuanto a los tractos corticoespinales. Bien, ¿alguien tiene una duda de los tractos corticoespinales, el directo, el cruzado o el lateral? Tiene que ver con motricidad voluntaria, aquel movimiento que nosotros programamos para hacer desde la corteza cerebral y que tiene una dirección. Lo importante es que ustedes entiendan, ya conocen la anatomía de las corticoespinales, saben que es uno cruzado y otro que va directo. Los demás tractos descendentes, el tecto espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal, el retículo espinal, el olivo espinal, tienen que ver con la modulación y regulación de ese movimiento que se viene dando en la vía piramidal por diferentes órganos que nos ayudan, como por ejemplo los ojos, ahí es el tecto espinal, los oídos, el vestíbulo espinal, no tanto es el oído, sino el aparato vestibular que está al lado de la cóclea, y bueno, el par craneal se llama vestíbulo coclear. Los conductos semicirculares, utrículo y sáculo, están en un lado y la cóclea está en el otro lado y forman el paquete vestíbulo coclear, que envía la parte vestibular, que tiene que ver con el balance y el equilibrio, envía fibras hacia la médula para que nosotros podamos hacer nuestros movimientos y que contribuyan al balance de nuestro cuerpo y no caigamos. ¿Sí? Y así mismo con las otras formaciones, ¿no? Son para regular el movimiento que nace en la vía piramidal. La vía piramidal podríamos llamarla la principal vía motora. Las demás también son muy importantes, pero son accesorias, son para regular a la vía motora. Y bueno, a ver si... Dentro de las principales funciones de los tractos corticoespinales tenemos que constituyen la vía principal de los movimientos voluntarios, y su especialidad va a ser que van a conferir al individuo más agilidad y velocidad. En ese sentido, podríamos decir que cuando necesitamos agilidad y velocidad van a ser las fibras corticoespinales quienes van a ser los protagonistas en el movimiento. Bien, pasamos al siguiente tracto, que es los tractos reticuloespinales. Bien, los tractos reticuloespinales, sus fibras nerviosas se van a originar en diferentes puntos. Tenemos aquí en este corte, bueno, es una vista posterior del tallo encefálico. Aquí podemos encontrar a la protuberancia y al bulbo. Dentro de la protuberancia y el bulbo, bueno, sabemos que hay diferentes neuronas y fibras nerviosas que se encuentran dispersas, ¿bien? Pero cuando estas empiezan a
aglutinarse, a reunirse, van a formar lo que conocemos como formaciones reticulares. En esta imagen esquemática podemos observar cómo se encuentran unidas varias fibras nerviosas, bien, las que están aquí de color cafecito, si las podemos ver aquí. Bien, entonces cuando estas fibras nerviosas empiezan a reunirse y empiezan a emitir axones que se van a dirigir hacia la médula espinal, van a formar los conocidos tractos. ¿Aló? ¿Sí? No. Está hablando con neurología, no con neurocirugía. Okay. Entonces, habíamos dicho que las fibras nerviosas y las neuronas se encuentran dispersas tanto en la protuberancia como en el bulbo raquídeo. Cuando se unen en la protuberancia, por ejemplo, en esta porción que vemos aquí, en este puntito rojo, en esta línea, bueno, aquí, asumiendo que se han unido varias neuronas y fibras nerviosas para formar un núcleo, y van a enviar axones hacia la médula espinal, ¿bien? Entonces, en este punto, cuando se forman en este punto los núcleos, el tracto se va a denominar el tracto retículo espinal anterior. Es ese que vemos aquí, que se dirige hacia abajo, que va a atravesar lo que le resta de la protuberancia y el bulbo raquídeo y llegará a la médula espinal. Mientras que los núcleos que se formen por la aglutinación de las formaciones reticulares, pero dentro del bulbo raquídeo, van a recibir otro nombre, y este va a ser el tracto reticular medial o ventral, se la conoce con ambos nombres. Entonces, las formaciones reticulares que forman el tracto reticular espinal anterior, que es este de aquí, van a llegar a la médula espinal y se van a dirigir por las columnas anteriores de la médula espinal, y posterior a ello, bueno, en sus porciones finales van a dirigirse también hacia las columnas anteriores anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Y este tracto es directo y no se cruza, ¿bien? Y llega a la médula espinal. Mientras que el tracto retículo espinal ventral o medial, que es este que vemos aquí, que se originaba, dijimos, a nivel del bulbo, no va a ser directo y sí se va a cruzar. Va a avanzar en la médula espinal a través de las columnas laterales de la sustancia blanca de la médula espinal. Posterior a ello, bueno, también se van a dirigir sus fibras a hacer sinapsis con las neuronas internuciales en las columnas grises anteriores de la médula espinal y saldrán por las raíces anteriores de los nervios espinales, bueno, como es lo común en todo tracto. Dentro de sus funciones tenemos que esas van a influir en los movimientos voluntarios. Habíamos dicho que el doctor mencionó que justamente estos tractos eran accesorios a la hora de realizar movimientos, y también va a estar relacionado con la actividad refleja. A continuación tenemos el tracto tectoespinal. Bien, el tracto tectoespinal va a tener su origen en un punto específico del mesencéfalo, que ese es el mesencéfalo, ¿bien? Entonces, aquí vamos a encontrar un folículo denominado folículo superior, y es en este punto donde las neuronas o donde las fibras nerviosas van a empezar a emitir axones, y van a empezar a salir los axones y van a avanzar desde el mesencéfalo a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Su recorrido puede ser descrito de la siguiente manera. Bueno, podemos aquí ver otro folículo superior, y en esta parte podemos ver cómo esquemáticamente salen los axones y van a decursar o van a atravesar la línea media. Aquí tenemos la línea media, es un punto de referencia. Bien, entonces van a atravesar poco después de su surgimiento del folículo superior, atravesarán la línea media, bueno, derecha e izquierda respectivamente. Van a descender por lo que le resta del mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo. Estas también se van a dirigir hacia las columnas anteriores blancas de la médula espinal, y bueno, posteriormente van a hacer el mismo artificio que hacen los demás tractos, dirigirse hacia las columnas anteriores grises de la médula espinal para de esta manera hacer sinapsis con las neuronas internuciales, y así, bueno, salir por las raíces anteriores de los nervios espinal cuando corresponda, ¿bien? Sus funciones. Las funciones de este tracto va a ser específicamente los movimientos postulares y los reflejos en respuesta a los estímulos visuales. Uno de los ejemplos más clásicos de esta función es la postura bípeda, que es, digamos, nosotros los humanos. Tenemos a continuación el tracto rugoespinal, que bueno, también es un tracto extrapiramidal, como los anteriores mencionados,
Este va a tener su origen en el núcleo rojo. El núcleo rojo va a estar en relación con el mesencéfalo y con el folículo folículo superior. Miren, si vamos a contar, aquí está el núcleo rojo y aquí también está el folículo superior, bien, del tracto torcoespinal. Entonces van a estar en relación ambos núcleos, folículo superior y núcleo rojo, bien. Entonces las fibras nerviosas, los axones que van a emitir las células que se encuentran aquí en este núcleo, van a salir, bueno, de allí, y su recorrido va a ser descrito de la siguiente manera. Apenas salen del núcleo rojo, van a decusar o van a atravesar la línea media, bien, pero van a atravesar la línea media a nivel del núcleo rojo, y bueno, luego van a descender por lo que le resta el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Posterior a ellos van a atravesar a la médula espinal, bueno, que estaría en esta posición, y van a ingresar a las columnas anteriores, no, a las columnas laterales blancas de la médula espinal. Posterior a ello, bueno, se van a dirigir hacia las columnas anteriores grises de la médula espinal y van a hacer la sinapsis con las neuronas internucleares, y bueno, van a formar las neuronas de tercer orden que van a innervar a los músculos. Sus funciones, una de sus funciones va a ser que facilita la actividad de los músculos flexores y va a inhibir la de los músculos extensores. Como ejemplo clásico tenemos a la acción del bíceps y del tríceps. Va a facilitar, en este caso, bueno, facilita la acción del bíceps cuando este se contrae y su músculo antagonista, el tríceps, que se relaja cuando esto sucede. Bien. Tenemos también al tracto vestíbulo espinal. Este tracto se va a originar a nivel de la protuberancia, pueden observar aquí, y sus fibras nerviosas van a salir del núcleo vestibular lateral. El núcleo vestibular lateral va también a tener una fibra aferente del nervio vestibular, que bueno, son nervios que salen desde el oído interno, y sus fibras nerviosas, a diferencia de los otros tractos, no van a tener cruzamientos, van a ser directos, como podemos ver en esta imagen. Atravesarán el bulbo. Ven, aquí podemos ver el tracto vestibuloespinal. Esas van a pasar por la columna blanca anterior de la médula espinal. Y posterior a ello van a hacer lo que los demás tractos hacen, dirigirse hacia las columnas anteriores grises de la médula espinal y bueno, hacer la sinapsis y emitir las neuronas de tercer orden e inervar al músculo, que en todo caso inerva. Sus funciones van a ser contrarias prácticamente al rumbo espinal. Recordemos que el rumbo espinal lo que hacía, bueno, ayudaba a la relajación de los músculos antagonistas y a la flexión de los músculos extensores. En este caso tenemos lo contrario, que facilita la función de los músculos extensores e inhibe la función de los músculos, perdón, aquí hay un error, facilita la función de los músculos flexores e inhibe la función de los músculos extensores. Y aquí tenemos el ejemplo inverso de lo que sucede con el bíceps y el tríceps. Además, este tracto va a estar relacionado o asociado al mantenimiento del equilibrio, esto gracias a las fibras nerviosas aferentes que llegan desde el nervio vestibular y también fibras que llegan desde el cerebelo. Y bueno, por último tenemos al tracto olivar. El tracto olivar, bueno, se creía que sus fibras nerviosas van a salir desde el núcleo olivar inferior, que es el que está aquí. El núcleo olivar inferior, y luego posterior a ello, bueno, va a decusar la línea media, va a atravesar la línea media y se va a dirigir en una dirección descendente, va a atravesar la sustancia blanca anterior de la médula espinal. Y se creía que, bueno, dentro de sus funciones, también está por aquí, estaría ayudando a la actividad motora de las neuronas. Pero en la actualidad se cree que, bueno, no se comprueba exactamente de si esto realmente existe. Pero bueno, eso lo menciona así lo menciona el libro. Es poco lo que hay del tracto olivar. Y bien, eso es todo. Ok, muy bien. Lo he explicado bien, no tengo objeciones. El hecho es que ustedes, una vez más les repito y les reitero que las vías descendentes tienen que ver con motricidad. Generalmente van a tener una relación directa con los movimientos. Si ustedes ven la médula, en la médula están distribuidos de manera uniforme
los tractos ascendentes, acuérdense de la clase anterior, que eran sensitivos, y estos que son motores. Y ustedes tienen aquí, por ejemplo, el espacio donde van a estar alojados otro tipo de haces sensitivos. Por ejemplo, aquí venía el espinotalámico anterior y acá el espinotalámico posterior, acá el espino cerebeloso anterior, el espino cerebeloso posterior, y en cambio aquí están graficados todos los haces o fascículos motores. Acuérdense del córtico espinal cruzado y el córtico espinal directo, el tecto espinal que viene del mesencéfalo, de los folículos, que tiene que ver con la asociación entre contracción y relajación muscular en relación a lo que vemos con nuestros ojos. Y el vestíbulo espinal a los estímulos sensitivos y sensoriales que tenemos a nivel de aparato vestibular para mantener el balance, y la contracción para mantener nuestra postura erguida, caminar y tener balance. ¿Sí? Hay otros en los cuales las funciones no son muy bien definidas, como por ejemplo el olivo espinal. No se sabe muy bien para qué, pero igual es una función de regulación de movimientos. ¿Sí? Entonces, tienen esa disposición, y a cada nivel ustedes van a tener una raíz nerviosa. A cada nivel vertebral va a salir un nervio raquídeo donde va a salir la raíz anterior y va a emitir su orden al músculo efector, y asimismo va a recibir su estímulo aferente por parte de las fibras sensitivas, haciendo estación en el ganglio raquídeo y entrando por la columna posterior. Entonces, no es tan difícil de entender una vez que logramos armar el rompecabezas, en verdad. Entonces, ustedes tienen esta disposición. Ahora, hablando específicamente de la médula espinal, debemos tomar en cuenta que existen alteraciones que se dan cuando hay lesiones. Para eso ustedes tienen que entender que el cuerpo humano actúa y realiza sus movimientos con esta distribución anatómica que ustedes están empezando a conocer. ¿Sí? Por ejemplo, si este está más, este está borroso. Aquí ustedes tienen un esquema de la vía piramidal. En primer lugar, ustedes tienen la corteza cerebral que abarcará específicamente esta área. Ustedes tienen aquí el cerebro, ¿no? Frontal, parietal, temporal, aquí está cortado el occipital. Y tienen la cisura de Silvio y la cisura de Rolando, eso sí saben qué es, ¿no? Y toda esta área motora que está aquí, frontal, se llama circunvolución frontal ascendente. También la llaman área 4 de Brodmann o circunvolución motora principal. El corte, este que ustedes ven aquí, específicamente es a este nivel. Y esto que ustedes están viendo aquí es un corte coronal de la circunvolución frontal ascendente, donde ustedes van a poder ver aquí el homúnculo de Penfield, que es la distribución de la corteza cerebral motora, en donde van a estar alojadas las diferentes partes del cuerpo. Entonces, esta es la línea media y esta es la cara lateral del cerebro. Esto que estoy señalando aquí, delineando aquí, es esto. Y esto que estoy delineando acá, no se lo ve aquí porque no está la línea media, pero acá sí está la línea media y acá está la línea media. Entonces, todas estas fibras que nacen de esta corteza confluyen a nivel de la vía piramidal. Se la llama vía piramidal por dos razones. La primera es la que mencionó su compañero, que se alojan en la pirámide vulvar, y la otra es que nacen de células que también se conocen como células piramidales a nivel de la corteza cerebral motora. Entonces, ya que ya saben dónde están, exactamente dónde están,
Bueno, este esquema, ¿ya? Ok. Las fibras confluyen a nivel de la cápsula interna, de la corona radiada, la cápsula interna, y llegan al mesencéfalo. El mesencéfalo es parte del tronco cerebral, ustedes ya lo saben, y está dividido en tres partes. Una parte que se llama base, otra que es la parte medial se llama tegmento, y la parte superior que se llama tectum. El tectum es donde están los tubérculos cuadrigéminos o colículos. Por eso el fascículo que ustedes ven que tiene conexión con la parte visual y el haz tectoespinal se llama así porque está, nace en el tectum del mesencéfalo. Por eso se llama tectoespinal y tiene que ver con movimientos oculares y asociación de contracciones musculares en relación a estímulo visual. Sigamos con la vía piramidal. Pasa por los pedúnculos cerebrales, llega al bulbo, a la protuberancia, perdón, perfora fibras que vienen del cerebelo de un lado a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Aquí está el cerebelo normalmente. Perfora eso, atraviesa, por eso se separa y se ve así, como puntitos. Y llega a la pirámide del bulbo aquí, a este nivel. Aquí en la pirámide, en la porción inferior se decusa y se aloja en el cordón lateral medular. O sea, específicamente aquí. ¿Sí? Y así es a través de toda la médula. Aquí estamos en un segmento cervical, creo, por la forma de la médula. Estamos en un segmento cervical. Se decusa, hace sinapsis con la motoneurona del asta anterior, o sea, aquí, y sale por la raíz anterior. El trayecto que toma desde el nacimiento de la segunda motoneurona hasta llegar al músculo tiene ese nombre, motoneurona periférica. Esta es la primera motoneurona, esta larga que está aquí, esta larga, este axón bien largo, que sigue todo este trayecto y llega hasta la médula, al asta anterior, y ahí hace sinapsis. Y aquí en el asta anterior nace la motoneurona inferior, que también tiene un trayecto largo, a pesar de que aquí está dibujado corto, tiene un trayecto largo. Imagínense si llega a las manos o a los pies, son axones largos, fibras largas, y esa se llama la motoneurona inferior. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la diferencia entre la motoneurona superior y la motoneurona inferior? Es porque este es un centro encargado de motricidad voluntaria y cualquier alteración en la motoneurona superior en cualquier parte de este trayecto trae como consecuencia manifestaciones clínicas en una persona, y cualquier alteración a nivel de la segunda motoneurona o motoneurona inferior también trae manifestaciones clínicas. Entonces, supongamos que yo tengo un accidente o un problema aquí o alguna lesión a nivel del cerebro. Entonces se pierde la primera motoneurona y esta segunda motoneurona queda libre para actuar. No hay quien la regule. Se pierde el control central y queda liberada. Entonces eso se llama síndrome de motoneurona superior, que se caracteriza por parálisis, que puede ser parcial o total. Si es parcial, se llama paresia. Si es total, se llama plejía. Entonces, la terminología es esa. Aparte de eso, aparte de la parálisis, encontramos un aumento en las contracciones musculares, porque esta neurona está liberada, el músculo actúa indiscriminadamente, sin control, y se produce un fenómeno de espasticidad. Espasticidad es mantener un espasmo constante del músculo, contracción constante, que trae como consecuencia una postura anormal y dificultad para extender el miembro, ya sea miembro superior o miembro inferior. Eso se llama espasticidad. Aparte de eso, los reflejos de esa persona están exaltados. Como está libre esta neurona, está con hiperreflexia, así se llama. Y también está con el tono muscular aumentado, eso se llama hipertonía. Entonces, para hacer un recuento, el síndrome de motoneurona superior se produce por lesiones, ya sea en el cerebro, en el tronco cerebral o en la médula espinal, y trae como consecuencia hipertonía, hiperreflexia, espasticidad, parálisis y alteraciones esfinterianas.
Ese es el síndrome de motoneurona superior, que está aquí. Motoneurona superior. A diferencia del síndrome de motoneurona inferior, en el cual se produce un daño en la segunda motoneurona desde el nacimiento en el cuerpo celular en el asta anterior, pasando por la raíz nerviosa, el nervio raquídeo, la placa neuromuscular y el músculo. Cualquier alteración a ese nivel, desde que el nervio motor sale de la médula, trae como consecuencia un síndrome de motoneurona inferior. El síndrome de motoneurona inferior es todo lo contrario al de la motoneurona superior. Se caracteriza por parálisis igual, pero es una parálisis flácida. El músculo, para que ustedes lo entiendan mejor, de una forma gráfica, el músculo está ahora sí completamente abandonado. Es un segmento muscular que no tiene ningún influjo porque se perdió el nervio o la neurona o la placa en cualquier lugar donde se produzca eso. Entonces es un músculo que está flacidez. Flacidez es todo lo contrario a espasticidad. Espasticidad era una contracción constante, flacidez es sin contracción. Para que me entiendan mejor, el músculo está aguado, como un pedazo de carne, sin ningún tipo de estímulo. Entonces el tono está disminuido, hay flacidez, hay hipotonía muscular, hay hiporreflexia, hay parálisis y no hay trastornos esfinterianos. Aparte de eso, ustedes pueden encontrar una disminución del volumen muscular, eso se llama atrofia, y movimientos de denervación que se llaman fasciculaciones. Ese es un síndrome de motoneurona inferior, es diferente al de motoneurona superior. El uno, ya vieron, se da por lesión en el sistema nervioso central y el otro se da por lesión en el sistema nervioso periférico. Motoneurona 1, motora principal o central o superior, y la segunda motoneurona inferior o motoneurona periférica. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un síndrome de motoneurona superior y un síndrome de motoneurona inferior. Entonces, si ustedes tienen lesiones en la médula, pueden ser por diferentes razones. Ustedes tienen aquí una médula. Lo que está en gris es lesión, lo que está en blanco es normal. Pero ustedes ven en la médula, aquí está el surco medio anterior, surco medio posterior, surco paramediano posterior lateral. Aquí está la sustancia gris, hasta posterior, hasta anterior, agujero ependimario, vías sensitivas, vía motora. Segunda motoneurona. Primera motoneurona superior y segunda motoneurona. La primera motoneurona, su axón va en el haz corticoespinal, y la segunda motoneurona, su cuerpo, el soma neuronal, nace en el asta anterior. Ahí están las dos motoneuronas. Entonces, si tenemos un accidente en el cual se secciona completamente la médula, como esto, se produce un síndrome de sección medular completa. El paciente pierde todas las facultades neurológicas desde el nivel de la lesión hacia abajo. Hay un fenómeno de necrosis y degeneración valeriana severo desde el nivel de la lesión hacia abajo. Un típico ejemplo son los parapléjicos, ¿sí? Que sufren por un accidente de tránsito, una herida de arma blanca o de arma de fuego, sufren una lesión de la médula y quedan completamente parapléjicos, ¿sí? ¿Qué significa parapléjico? Significa que o está afectada la cintura escapular o la cintura pelviana, ¿sí? Puede ser una paraplejía. De hecho, la mayoría de parapléjicos son parapléjicos de miembros inferiores. Cuando yo diga braquial, significa miembro superior. Cuando diga crural, es miembro inferior. Braquial y crural. Si yo digo paresia significa parálisis parcial, y plejía, parálisis total. Y si yo hablo de hablo de cintura escapular o cintura pelviana. Pero puedo hablar de hemiparesia o hemiplejía también. Hemi significa mitad izquierda del cuerpo o mitad derecha del cuerpo. También puedo hablar de monoparesia o de monoplejía. Cuando yo digo mono, significa un solo miembro, ¿sí?
Puedo hablar de cuadriparesia o de cuadriplegia, y ahí estoy hablando de los 4 miembros afectados. ¿Sí? Entonces tenemos monoparesia, paraparesia, hemiparesia, cuadriparesia, dependiendo de cómo se distribuye el déficit en el cuerpo humano. Puede ser paresia o plegía, monoplegía, hemiplegía, paraplegía, cuadriplegía. Puede ser facial, braquial o crural, es decir, músculos faciales, músculos de miembro superior o músculos de miembro inferior. Puede ser izquierda o derecha. Entonces, si yo digo una monoparesia braquial izquierda, ¿qué significa? Bueno, ahora sí entienden, muy bien, ¿no? Y si yo digo una hemiplegia derecha, significa parálisis total del hemicuerpo derecho, del lado derecho del cuerpo. Y esos son los términos, así se combinan. Se combina la distribución topográfica en el cuerpo, se ve si es una parálisis total o parcial, si es músculos de la cara, músculos del miembro superior, del tronco, del miembro inferior, si es izquierda o derecha. Así se manejan estos términos, ¿sí? Así se les habla. Entonces, dependiendo del área, regresando a la médula, dependiendo del área donde se produce el problema, nosotros tenemos diferentes síndromes. Aquí hablamos de una sección medular completa. Aquí abajo estamos hablando de un síndrome centromedular. La típica patología que produce un síndrome medular es la siringomielia. Syrinx en latín significa cavidad y mielia, ya habíamos hablado, significa médula. Entonces, una cavidad en el centro de la médula que nace del agujero ependimario y va creciendo. Como a este nivel se encuentran las decusaciones grises sensitivas, propioceptivas específicamente, lo que se encuentra en este tipo de casos es un signo que se llama disociación termoalgésica. Eso significa que hay una incapacidad para percibir los estímulos de calor o frío y dolor. Disociación termoalgésica, típico signo de la siringomielia y el síndrome centromedular. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta que la anatomía explica los fenómenos que encontramos cuando estamos tratando a un paciente con una patología. Como aquí, por ejemplo, síndrome cordonal posterior. Estoy afectando el cordón posterior de la médula. ¿Esto cuándo se produce? Se produce cuando hay una enfermedad que se llama sífilis, producida por una bacteria, por un treponema, y en la sífilis terciaria se produce un síndrome que se llama tabes dorsal, que afecta específicamente al cordón posterior. Entonces este es un síndrome cordonal posterior. Ustedes ven en estos pacientes que tienen incapacidad de percibir estímulos propioceptivos. Acuérdense que en el cordón posterior iba la sensibilidad profunda, propioceptiva, vibración, posición articular. ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando están parados tienen que ampliar su base de sustentación, tienen que abrir las piernas para no caerse. Y tienen una falla en la coordinación de los movimientos. Eso se llama ataxia. Ataxia. Incapacidad de coordinación de movimientos. Si yo les hago cerrar los ojos a estos pacientes cuando están parados de pie, se caen. Eso se llama signo de Romberg, ¿sí? Y se da por afectación de los cordones posteriores. Como yo estoy pisando donde estoy parado y necesito la sensibilidad profunda para saber mi posición articular, si yo pierdo los cordones posteriores y cierro los ojos, no voy a poder transmitir esa sensibilidad profunda y me voy de boca, ¿sí? Cuando hay esta tabes dorsal. Pero puede haber otra patología que produce otro síndrome, en el cual hay afectación de la primera motoneurona y cordón posterior, como en esta patología que se llama degeneración combinada subaguda, que se produce por una mala absorción de vitamina B12, por una enfermedad gástrica. Los pacientes que tienen cáncer gástrico, los que se han hecho las personas que se han hecho manga gástrica y está mal hecha para bajar de peso, no absorben la vitamina B12 que es necesaria para el normal desarrollo y mielinización de estas fibras nerviosas, y se produce una mala absorción y un daño en la vía córtico-espinal y en los cordones posteriores. Entonces aquí hay una combinación
de diferentes tipos de degeneración de la primera motoneurona y la neurona sensitiva posterior. Entonces estos pacientes están atáxicos con signo de Romberg y aparte tienen parálisis, ¿sí? O por ejemplo este síndrome del asta ventral o asta anterior. ¿Cuál es la típica patología que produce esto? Que afortunadamente ya casi no la tenemos en el país. Se llama poliomielitis. ¿Sí han escuchado poliomielitis? ¿Les suena? Sí, ¿no? Es una enfermedad producida por un poliovirus que ataca directamente a la segunda, esta es la segunda motoneurona, exclusivamente a la segunda motoneurona, y se produce un síndrome de asta ventral o asta anterior. O por ejemplo, hay una enfermedad muy mala que produce un daño de la primera y la segunda motoneurona al mismo tiempo. Se llama síndrome combinado de asta ventral y fascículo corticoespinal lateral, o también se lo llama enfermedad de la motoneurona, o sea, de las dos. La enfermedad se llama esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es muy mala, mata a los pacientes y ataca las dos motoneuronas. Los pacientes en 2 años fallecen por parálisis respiratoria. O podría haber un infarto y un taponamiento de la arteria espinal anterior que produzca, como bien se produce, un infarto y un síndrome medular anterior. Pacientes diabéticos, hipertensos, que se tapa la arteria, produce un daño sensitivo, produce un daño motor, corticoespinal, síndrome de motoneurona superior, inferior, síndromes sensitivos, dependiendo de a qué nivel es el infarto, pero se conserva la sensibilidad profunda, porque este es el territorio vascular de la arteria espinal anterior.